Buenas noches, ya, ¿cómo está la iglesia primitiva? Bendecida para bendecir. Y la iglesia primitiva está En victoria en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso. Gloria a ti, Padre amado. Bueno, amada iglesia, buenas noches nuevamente. Otro viernes de estudio bíblico, dándole la bienvenida a los presentes, pero también a los que todos los viernes se conectan en la Amén, página de gloria a Facebook Dios. para también estar ahí pendientes de ese conocimiento que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra. Gloria Hoy a Dios. vamos a dar inicio a la segunda carta. El viernes pasado terminamos la primera carta de Timoteo. Hoy vamos a estar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo hasta donde nos permita estar el Espíritu Santo. Mi esposo dice que hasta el versículo 11, porque está siempre extenso. Entonces, hasta donde nos permita el Señor en esta noche estudiar la palabra, ¿sí? Entonces le damos la bienvenida a los de la página de Facebook y a los presentes y le cedo la palabra a mi esposo. Bendiciones. Amén, gracias, mi amor. Buenas noches, mis amados. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, estamos en segunda de Timoteo, capítulo 1. Estamos allí. Leemos esta palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Empieza la palabra con un saludo de Pablo a Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3. Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Yo creo que vamos a llegar hasta ahí hoy, porque siempre está larguito este capítulo, ¿verdad? Bueno, mis amados, empieza nuestro apóstol Pablo dando un saludo a nuestro hermano Timoteo. Amén. Y siempre recalcando que su llamado lo hizo fue Dios. Amén. Dios, ¿sí? Que fue Dios quien lo llamó, que fue por la voluntad de Dios que él es apóstol, ¿sí? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí Pablo está diciendo que su servicio es a Dios, que no lo ha hecho por un llamamiento humano, que no lo hace por ambición, sino que lo hace por la voluntad
de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Él sabía el plan él sabía lo que desempeñaba en el plan de Dios, en el propósito con el cual Dios lo había escogido. Y era para alcanzar almas para Jesucristo, ¿verdad? Ser embajador del único Dios santo, justo y verdadero, como digo yo. El único Dios santo, justo, bueno y verdadero. Amén. ¿Sí? Gloria a Pablo Dios. lo tenía bien clarito y sabía a quién le servía. Él le servía, era a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ese saludo fue por allá para Timoteo en aquella ocasión. ¿Y hoy para quién es? Para nosotros en la iglesia. Para cada uno de nosotros. ¿De quién entonces nosotros somos apóstoles, servidores De Cristo. de Cristo? ¿Y quién fue el que te llamó? Dios. Dios nos llama para que seamos apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Para que sigamos enseñando lo que Cristo enseñó. ¿Y qué enseñó Cristo? Lo que el Padre le dijo que enseñara, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios. Amén. Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, y el versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo, hace una oración por él muy bonita, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Una oración muy cortica, pero se siente el poder, ¿verdad? Poderosa y llena de mucho amor, ¿verdad? Ahí Pablo expresa el amor que siente por Timoteo como su hijo espiritual. Aquí anoté en mis notas, ¿sí? Pablo amaba a Timoteo como nosotros los ministros de Dios debemos de amar, Amén. ¿sí? Amar a esos hijos espirituales que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿De qué manera los debemos de amar? ¿Sí? No con un amor como nos enseñan en el mundo, ese amor no. El amor de Pablo hacia Timoteo dice, limpia conciencia, Amén. ¿sí? Amén. Con un corazón limpio, transparente. Amaba él a Timoteo. Y así debemos de nosotros amar a los hijos espirituales que Dios nos da sin favoritismo, sin acepción de personas, ¿sí? Amén. Y ahí sigue él hablando en el versículo 3, mi amor. Versículo 3. Viene el título, ¿verdad? Testificando de Cristo. Testificando de Cristo. Me llama... Permiso, mi amor, espérate, yo pasé al 3, pero ya que tenía unas notas aquí y digo cómo debemos nosotros de amar a los hijos espirituales. Aquí puse. Amar a esos hijos espirituales dando una instrucción en la sana doctrina de la palabra. Amén. ¿Sí? Amén. Dándole una sana doctrina en la palabra, la doctrina de la fe. El amor de un padre espiritual como el de Pablo a Timoteo es un amor transparente, debe de ser un amor no fingido, debe de ser con entrega incondicional, no esperar nada a cambio, ¿sí? Debe de ser un amor donde nosotros debemos de enseñar, donde nosotros debemos de guiar, ¿sí? Dándoles también un buen testimonio de nosotros como Pablo se lo daba a Amén. Timoteo, ¿verdad? Amén. Esto es amar. Así es. Estar pendiente de ustedes, interceder por ustedes, bendecirlos, ¿sí? Pero lamentablemente puede haber un ministro así, pero pueden haber ovejas que no se quieren dejar pastorear, ovejas que no aceptan la autoridad que Dios puso en la iglesia. Y Timoteo sabía que Pablo era la autoridad que Dios había Amén. puesto en la iglesia, Amén. ¿verdad? A pesar de ser Timoteo pastor, Timoteo era hijo espiritual de Pablo y Timoteo sabía que Pablo era apóstol de Jesucristo, el Amén. que lo había guiado y el que lo había enseñado en la sana doctrina. Y que Pablo tenía la autoridad de Cristo para aconsejarlo, enseñarle y guiarle. Amén. Y que era verdaderamente un siervo de Jesucristo. Entonces, así como hay ministros
buenos, pueden haber ministros que no, pero así como hay hijos espirituales buenos, también hay otros que no se quieren dejar pastorear, que no se quieren dejar guiar, ¿sí? Y ahí tienen problemas estos hijos espirituales tienen problemas con la autoridad, no reconocen la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y siempre están dando problemas porque no se deja formar. Y Timoteo se dejó formar por Pablo. Amén. No reconocen la autoridad, rechazan la autoridad y siempre tienen problemas con la autoridad porque no se dejan formar. ¿Sí? Amén. Entonces, Amén. cuando yo traigo a memoria esto, es para que hoy nosotros nos pongamos en el lugar de Timoteo, ¿sí? Amén. Amén. Nos pongamos en el lugar de Timoteo y veamos que hoy la palabra nos está hablando a quiénes, a la iglesia, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos, ¿verdad? Amén. Bueno, mis amados, una pregunta. Con esas palabras tan hermosas que dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿ustedes qué notan allí? ¿Qué ven? Una manifestación muy grande de amor. Si yo a alguien le digo que es mi hijo, recíprocamente, ¿qué habrá para él con Pablo, verdad? ¿Qué veía Pablo en Timoteo? Un respeto, ¿sí? ¿Qué desató esto para que hiciera estas palabras tan hermosas de Pablo hacia él? ¿Verdad? El respeto de Timoteo a Pablo. Se ganó estas palabras, ¿verdad? Porque uno lee esas palabras y las ve sencillitas, ¿verdad? Pero imagínate, gracia. Ustedes saben lo que es la gracia. La gracia de Dios. Eso es mejor que ser rico, de tener dinero. Que sea salvo, ¿verdad? Sí. Que tenga misericordia de ti y paz. Hay una parte en la Biblia donde dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea que es algo muy grande y muy poderoso, el deseo que tenía Pablo hacia Timoteo, ¿verdad? Sí. Amén. ¿Será que Timoteo se lo había ganado? Se nota que sí, ¿verdad? En todo este capítulo 1 que también lo estudiamos ya, se nota el amor que había entre ellos, ¿verdad? Un respeto, una reverencia, los dos, ¿verdad? Amén. ¿Qué llevó a Timoteo a ser así esta persona? Las enseñanzas De Pablo. en forma correcta, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y cómo es una enseñanza de forma correcta? Él empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, yo voy a hacer todo lo que Cristo me pida que haga, ¿verdad? Amén. Está en su palabra. Amén. Amén. Esas enseñanzas claras generan, ¿verdad? Un aprecio por una persona que me enseñe lo correcto y que me lo demuestre con la palabra de Dios. Es que lo que a mí me están enseñando acá es la palabra de Dios, es correcto, ¿verdad? Eso causa admiración. Claro, y que se dé cuenta, pues, ese hijo espiritual, que el amor no es fingido, que es un amor que verdaderamente guía, enseña para que la persona sea transformada, ¿no? Amén, Para que la amén. persona sea bendecida. Amén. Ahora viene el título, testificando de Cristo. ¿Qué es testificar? Asegurar de que lo que esa persona dice es verdad. Amén. ¿Sí? Testificando de Cristo, eso es testificar. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Continúa el 4, y deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿De dónde salían esas lágrimas de Timoteo? ¿En qué momento salieron esas lágrimas? Cuando él se acordaba, cuando de Timoteo a Pablo. Sí. Bueno, dice el versículo 3, vamos a desglosarlo bien. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, desde mis antepasados, ¿verdad? Con limpia conciencia, de quien sin ser
de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. ¿Tú cuándo deseas ver a una persona? ¿Cuando te cae muy bien o cuando te cae muy mal? Cuando la aprecias, la valoras, Cuando la aprecias. anhela, usted anhela, ¿verdad? Sí. Usted se separa de su hijo 8, 15 días y yo estoy anheloso de verlo, ¿verdad? De poderlo abrazar, de tenerlo, ¿verdad? Eso está manifestando acá el apóstol Pablo, ese amor tan grande por él, ¿verdad? Sí. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Cuando ellos se tuvieron que separar, ¿verdad? Timoteo lloró mucho por separarse de Pablo. Porque Pablo iba para la cárcel, ¿verdad? Esas cartas las escribió Pablo estando en la cárcel, estaba preso. Sí. En esa separación, dice acá, lo manifiesta de verdad, que Timoteo lloró mucho, ¿verdad? Lágrimas, que lloró, ¿verdad? Se lamentó porque se tenían que separar. Eso le conmovió el corazón. Amén. A Pablo, ¿verdad? Amén. Trayendo a la memoria la fe, me salté. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Mira lo que yo hablaba sobre un padre espiritual, ¿verdad? Cuando Pablo dice aquí, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, pues sin cesar te recuerdo en mis oraciones. Amén. Lo que debe hacer un padre espiritual por esos hijos espirituales que Dios nos da. Amén. Amén. Acordarnos de ellos. Gloria a Dios. Ponerlos delante del Señor en nuestras oraciones. Interceder por ellos, ¿verdad? Amén. ¿Sigo el 5? Sí. Bueno, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué buen discípulo era este muchachito, ¿cierto? Sí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Acá tenemos una Loida, ¿verdad? Sí. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Amén. Podemos ver que este jovencito venía de una herencia, ¿sí? De personas espirituales, de personas creyentes, personas con fe. ¿Qué tratamos de hacer nosotros con nuestros hijos? Estamos luchando y dando la batalla, ¿verdad? Y no quieren venir, pero nosotros estamos encima tratando de que vengan a escuchar la palabra del Señor. En esos tiempos no es fácil, ¿verdad? Me imagino que allá tampoco. Pero sí estamos nosotros luchando por esto, ¿verdad? Dice que en tu abuela, ¿verdad? La cual habitó, ¿la cual qué? La fe, ¿verdad? Fe no fingida, una fe real en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Como una descendencia, ¿verdad? Se va haciendo, se va haciendo. Alguna vez hablábamos de que nosotros somos punta de lanza. ¿Somos los primeros de nuestra familia en conocer la palabra de Dios? ¿O hay alguien en tu familia que hable la palabra de Dios así como de pronto como tú ya estás aprendiendo? No hay, ¿verdad? Entonces estás llamado para ser una punta de lanza. Ser punta de lanza es fuerte. No es fácil. Es fuerte porque vamos como si fuera una lanza rompiendo una roca. Y eso se va mellando y vas recibiendo golpetazos duros, ¿verdad? Desprecios de la familia, lágrimas, te acusan, te juzgan, te desprecian, ya no quieren hablar contigo porque como tú hablas diferente. Porque ya tú vives diferente, ya empiezan a rechazarte. Sí. Te lavaron el cerebro. Un día me dijo a mí una hermanita, no, es que ya a ti te lavaron el cerebro. Yo, sí, señorita, ya me sacaron toda la basura que tenía. Gracias al Señor. Eso es lavar el cerebro, ¿verdad? Sí, entonces, acá cuando el apóstol menciona a la abuela y a la madre de Timoteo, Loida y la madre, ¿verdad? Le dice fe genuina. Amén. Fe genuina. Significa que tanto Loida, su abuela, como su madre, levantaron a Timoteo en una ambiente, educación, en un ambiente del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Amén. De tener una relación con Dios. Y esta influencia
de la abuela y de su madre fue muy importante para que Timoteo fuera ese siervo de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, es tan importante, y escribía yo en mis notas acá, sobre todo para los creyentes que tienen hijos, los traen a la iglesia, ¿sí? Su testimonio debe ser un buen testimonio para su hijo. Amén. Timoteo vio en su abuela y en su mamá un buen testimonio, ¿sí? Amén. El testimonio suyo para su hijo es importante. Esto va a ayudar a que su hijo tenga una relación con Dios, a que él tenga fe en el Señor. Usted le está dejando un legado a sus generaciones, ¿sí? Cuando usted trae a sus hijos aquí a la iglesia, cuando usted guía a sus hijos para que tengan una relación con el Señor a través de su palabra, cuando usted trae a sus hijos a que se congreguen a los servicios, Amén. usted le está sembrando un legado a sus generaciones, porque esos hijos se están levantando aquí en el Señor. Y ellos crecieron con usted, llevándolos a Cristo y en la palabra. Y le aseguro que cuando sean hombres y mujeres que ya tengan un hogar, una familia, eso va a seguir en los hijos de ellos también y en los hijos de sus hijos, porque Cristo está en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no basta solamente con tener esa fe genuina que tenía la abuela de Timoteo y la madre, sino también que nosotros sembremos en nuestros hijos. Amén. Que ellos tengan amor por la palabra, que ellos tengan amor por Dios, que ellos vengan a la iglesia, que ellos también se congreguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos deben de tener su propia relación personal con Dios. Pero serán los padres los que van a sembrar eso y los que van a guiar a sus hijos a que vengan al Señor. Eso lo anoté aquí porque me pareció que Pablo resaltaba la fe de Amén. Timoteo. Amén. ¿Sí? Pero cuando menciona a la abuela y menciona a su mamá, quiere decir que el trabajo de ellas dos fue muy bien hecho en Timoteo, Amén. ¿verdad? Gloria a Y por Dios. eso la fe de Timoteo no era una fe hipócrita o una vida cristiana de apariencias, sino que era una verdadera fe, un verdadero cristiano. Amén. Era alguien que tenía un buen testimonio. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Por lo que Amén. había hecho su abuela y su mamá. Bueno, mis amados, en el versículo 6 vamos a ver algo poderoso. Algo poderoso que nos debe enseñar muchas cosas a nosotros. Sí, porque nosotros los creyentes hablamos mucho de esta palabra, la mencionamos Amén. mucho. Amén. Bueno, mis amados, versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Acá hubo algo grande, ¿verdad? Con el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando vio esa disposición de Timoteo, ¿sí? Ya este joven es digno de que reciba al Espíritu Santo. A él lo tuvieron, hubo imposición de manos acá, ¿verdad? O sea, orar por él, ¿sí? Interceder por él y pedir al Espíritu Santo que venga sobre él y lo tome, ¿sí? ¿Qué puede pasar con nosotros que aún estamos escuchando la palabra del Señor? Pueden haber momentos de enfriamiento. Viene como una especie de apagamiento, ¿verdad? Acá, ¿qué le está aconsejando el apóstol Pablo? Que viven todo. Tú eres alguien especial. Tú eres una persona de mucha fe, ¿sí? Vienes de una trayectoria. Pero yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Que no seas tímido. Que lo uses. Amén. Que lo uses. Úsalo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con nosotros, los ministros. Por ejemplo, Pablo lo hacía con Timoteo, nosotros. Hacerlo con esos hijos espirituales que vemos que Dios le dio un don, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Animarlos. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Animarlos a producir frutos para servir al Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de alegrarnos del crecimiento espiritual de ese hijo, por así decirlo, espiritual, y alegrarnos que también Dios lo usa. Amén. ¿Sí? Amén. Y no debe de haber, como sucede en algunas iglesias, ojalá aquí nunca suceda eso,
que suceden los celos ministeriales, que suceden las competencias. Y dirán, pero la pastora, ¿por qué menciona eso? Porque eso suele suceder en las iglesias, ¿sí? Eso suele suceder en las iglesias. Y entonces si tiene un hermano el don, en vez de levantarlo, de apoyarlo, lo quieren es De temor. Apagar. apagar. No, nosotros no estamos para apagar el don, nosotros estamos para Gloria a avivarlo, Dios. para Amén. que se animen a servirle al Señor. Amén. Eso era lo que hacía Pablo, animar a Timoteo, a ese hijo espiritual, y le decía, no se te olvide el don que Dios te ha dado, avívalo. En la iglesia no debe de haber competencia. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos dones diferentes, Amén. tenemos llamados Gloria a Dios. diferentes, y todos tenemos este llamado y estos dones para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros como ministros debemos de animarnos como Pablo animaba a Timoteo, ¿verdad? Amén. Aviva ese don, Timoteo. Aviva, que es valioso lo que Dios te dio. Amén. No seas tímido, úsalo, ¿sí? Señor. Imposición de manos. Imposición de manos. ¿Qué significa imposición de manos? Ya mi esposo lo dijo. Que venga el Espíritu Santo Amén. sobre ese siervo, sobre esa hermana, sobre ese hermano para que lo use. Pero imposición de mano a través de alguien que Dios ha puesto en autoridad en la iglesia, y hay algunos que no quieren reconocer la autoridad, y ahí está la Biblia hablando que Pablo le impuso manos a Amén. Timoteo. Amén. Y antes Pablo también le impusieron manos. Vamos al texto de, por acá lo tengo, en Hechos, capítulo 9, perdón, vamos primero, sí, 9:17. Imposición de mis manos. Dios usa las manos de sus ministros para ministrar a esos hijos espirituales que Dios les ha dado dones. No te rehúses a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. 9. ¿Sí? Hechos 9:17. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Amén. Mastica. Leo esta palabra en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién lo va a Gloria a llenar? Dios. El Espíritu Santo. Gloria Pero a Dios Dios. usa una autoridad para Amén. que te imponga mano y el Espíritu Santo te llene, te Amén. unja. Gloria a Hechos Dios. capítulo 13:3. Hay unas doctrinas que hoy dicen que no, que ya tú no necesitas esa autoridad, que ya tú, entonces ellos saben más que la Biblia. ¿Sí? 13. 13:3. ¿Quién lo tiene, mis amados? 13:3. ¿Quién lo tiene? Martita, léelo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Lee el 12 primero, por favor, para no perder el contexto. El 12. 2. 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ahí está. Por eso no debemos despreciar la autoridad que Dios puso en la iglesia. Amén. Pablo, cuando empezó su ministerio, Dios usó a unos hermanos, a unos ministros para que impusieran manos sobre Pablo. Ahora Pablo, siendo autoridad como apóstol, le impone manos a Timoteo. Es cierto que nosotros como humanos no podemos hacer nada,
pero sí es cierto que Dios nos usa para ministrar, mis amados, ¿sí? Y por eso quería llevar esto, porque es necesario que ustedes sepan cómo está escrito en la Biblia, porque ahora uno encuentra muchos videos por allí y están dando unas enseñanzas que no son. Usted sujétese a la Biblia, ¿verdad? Y Timoteo le recordaba a Pablo la responsabilidad que tenía y que le había dado el Espíritu Santo, y que por esa razón no debía de dejar apagar ese fuego. Si un creyente tiene dones y Dios lo ha llamado a servir, tiene que tener al Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no tiene el fuego del Espíritu Santo avivado, no va a ser efectivo su llamado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del Espíritu Santo, que es el que nos da ese don, ¿sí? La unción viene de Dios, ¿sí? Y por eso usted necesita tener al Espíritu Santo. El fuego que le estaba pidiendo Pablo a Timoteo era el Espíritu Santo. No lo dejes apagar, ¿sí? Entonces, quería hablar sobre ese tema de la imposición de manos, de la autoridad que Dios puso en la iglesia. Hay unos hermanitos, no pasa aquí, que les gusta andar como rueda suelta y no se quieren sujetar a la autoridad que Dios puso. No, yo porque tengo que decirle a la pastora o al pastor. Bueno, váyase solo, no diga nada, váyase sin la cobertura de Dios, váyase sin que el pastor y la pastora no sepan, para que cuando usted esté por allá en una batalla espiritual, nadie me esté intercediendo por usted acá. ¿Sí me entiende? Porque es que creen que uno los quiere dominar, mandar, y ahora tengo que dejarme mandar de ella. No, es que nosotros tenemos un compromiso con Dios y es estar a toda hora por usted, guiándolo, enseñándolo, intercediendo por usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados, acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Amén. Ya nuestro anhelo es que en cada uno de ustedes esté el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el compromiso que nosotros podemos hacer. Amén. Sí. Sí. Hacer una preparación para que ustedes reciban al Espíritu Santo. Amén. Digamos, ya tienen al Espíritu Santo. ¿Cuál fue el consejo que le dio Pablo entonces a Timoteo? ¿Y cuál es el consejo que el Señor les está dando a ustedes hoy? No lo dejen apagar. Avívenlo. Avívalo. ¿Cómo se aviva al Espíritu Santo? Sería la pregunta. ¿Cómo puedo yo avivar al Espíritu que Dios ha puesto en mí? ¿Cómo lo puedo avivar? ¿Cómo puedo hacer yo que mi espíritu crezca? ¿Qué pasaría si ustedes no alimentaran la barriguita esta? ¿Qué pasa? Donde se desnutre la persona. Estamos desnutridos, raquíticos, nos decían cuando estábamos, ya esa palabra casi no se usa, ¿verdad? Sí. Raquítico. Pero así nos decían, un flacuchentico así, este está raquítico. Hasta risa da la palabra esta, pero para que quede bien claro, ¿verdad? No aguantan una infección. No, ¿verdad? No aguantan un empujoncito porque se cae. Bueno, así raquítico, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el alimento del Espíritu que Dios puso en nosotros? La palabra. La palabra de Dios. Pero esa palabra tiene que ir llena de fe y obediencia. Así es. Eso es lo que lo fortalece a él. La fe y la obediencia. Amén. Sí. Por allá en Deuteronomio 28, el Señor empieza dando un mensaje muy poderoso, ¿verdad? Donde, y acontecerá que si oyereis, pero hay otra palabra que sigue. Y obedecieres. Y obedeciereis, ¿verdad? Mire. Eso es avivar el espíritu que está en nosotros. Amén. Y cuando hay obediencia, como hoy nos lo está diciendo la palabra, hay efectividad en el ministerio, hay unción, hay poder, hay respaldo de Dios. Cuando hay obediencia. ¿Por qué Pablo era tan efectivo y por qué Pablo, aún estando en la cárcel, no lo paraba nadie? Amén. Porque Pablo se sujetaba a la obediencia.
¿Por qué era tan efectivo Timoteo? Porque Timoteo se sujetaba y Timoteo obedecía a todo lo que Pablo le decía. Y no le decían caprichos de Pablo. Pablo le era animándolo, ¿verdad? Claro que sí. A que obedeciera al Señor, a que le sirviera al Señor, a que guardara el testimonio. Y eso es lo que nosotros les animamos nosotros aquí. Mira, guarda el testimonio, mira, mantente en la fe, mira, no te vayas a apartar del Señor, oramos por ti, esto, aquello. Eso es lo que debemos de hacer nosotros los ministros, ¿verdad? Entonces, Amén. aquí avivar significa mantener ardiendo ese fuego, Amén. ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde se mantiene ardiendo ese fuego? Pues en la presencia de Dios, Amén. en la Gloria palabra, a Dios. en la oración, en congregarme, ¿sí? Allí vas a mantener ese fuego. Pero si no haces ni lo uno ni lo otro, ese fuego se va apagando, apagando, hasta que termina, el don se termina oxidando. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten temor? ¿Sienten miedo? A veces sentimos la cosita como tan fuerte, ¿verdad? Estamos viviendo unos Y Dios lo momentos, sabe. estamos viviendo unos momentos difíciles, no nos tiene que dar pena decirlo. Sí, yo hoy me sentí cargado, ¿cierto? Mi esposa se dio cuenta. Sí, se nos han levantado Unas cositas ahí en el tránsito y bueno. Y sí se siente uno que como que, pero cuando ya en la tarde dice, Señor, pero si tú a mí me diste, leyendo la palabra, tú a mí me diste un espíritu y ese espíritu es especial. Amén. Y ese espíritu es el que yo necesito en este momento donde me estoy sintiendo así. Y mira lo que dice el versículo 7. Cuando yo avivar al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ese es avivar. Él no nos dio un espíritu a nosotros de cobardía, nosotros tenemos que tener eso claro. Sí. Esto nos sirve para alimentar nuestra fe, ¿verdad? Yo no tengo un espíritu de cobardía, yo no tengo por qué tener temor. Amén. Amén. Pase lo que pase, no. ¿Ustedes saben dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esto? En la cárcel. En la cárcel, ya muy próximo a que lo crucificaran. Por segunda vez. Sí, ya, claro. Por segunda Había vez. sido, mejor dicho. Y este hombre hablando aún así. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Martica, ¿tienes otra versión ahí? El 7. El 7, sí. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. Amén, amén. Ahí están las tres palabras, ¿verdad? Pablo le decía esto a Timoteo porque Pablo sabía que Timoteo era joven. Timoteo era joven. De hecho que en Gálatas, a ver, por acá tengo yo a Gálatas, a ver si lo encuentro. Gálatas. Pablo le dice a Timoteo, Gálatas 2, parece que tengo a Gálatas 2:11, si no estoy mal, donde le dice él a Timoteo que ¿Cómo es? es un verso donde le dice él a Timoteo que no te tengan por joven, que no te menosprecien por joven. Es ahí en Gálatas 2:11. Oscar. Que no te menosprecien por joven. Y Pablo sabía que Timoteo era tímido, ¿sí? No, mi amor, no. ¿No está ahí? Bueno, él no lo anoté acá. Pablo le dice a Timoteo que no te menosprecien porque eres joven. Porque sí. Timoteo era joven, pero Timoteo era un hombre lleno del Espíritu Santo y usado por Dios. Y él, por ser joven, de pronto le daba temor de hablar delante de personas ya más adultas que él, personas que también tenían conocimiento de la palabra. Y por eso Pablo le vivía insistiendo a Timoteo, no dejes apagar el don del Espíritu Amén. Santo. Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Martica, ¿la encontraste? En primera de Timoteo 4:12 hay uno que dice, ninguno tenga Es- poco tu juventud, Ese. sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Amén. No tengas miedo, no seas tímido.
¿sí? En palabra, o sea, predica la palabra, hazlo sin temor, Elocuente. ¿verdad? Amén. ¿Sí? Entonces, todos nosotros cuando empezamos, sufrimos de ese temor, ¿verdad? Claro que Fernando sí. y yo sufrimos de ese temor, eso es natural, ¿sí? Pero no nos podemos quedar allí en la timidez, en una silla. La pastora me mandó a orar, ay no, yo no sé orar, ay no, ¿cómo voy a orar? No, deja que el Espíritu Santo fluya en ti, si Él te ha dado el don, usa el don, deja que entre más tú te entregues, entre más tú dejes que el Espíritu Santo te use, más va a fluir el Espíritu Santo en ti. Amén. Pero siempre dicen, no, los malos yo todavía no estoy listo. Pues entonces nunca irás a servir porque nosotros todos no estamos listos. Amén. ¿Sí? Eso era lo que le decía el apóstol Pablo a él. Deja el miedo, deja la timidez, sírvele. Y hay personas que les da miedo en la iglesia. Les da miedo hablar, temen, incluso si me equivoco me va a confrontar el pastor, me va a regañar, de pronto me va a decir que lo hice mal. Otros tienen temor a quedar en el ridículo, otros temen a ser rechazados, de que ya, ay no lo hizo bien. Van a haber hermanos que incluso te van a menospreciar. ¿Sí? Tú vas a venir aquí a dar la palabra, te pueden hasta sabotear el mensaje, te pueden menospreciar tu mensaje. Pero te siga para adelante, que eso no lo detenga. ¿Sí? Amén. Porque usted Amén. no le está sirviendo al hombre, usted le está sirviendo al que lo llamó, a Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Por ahí pasamos nosotros. Amén. Por todas esas cosas pasamos nosotros. Pero esas cosas no nos pueden detener. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para servirle a Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, acá decía, el primer paso, yo puse acá, mi amor, y perdóname por quitarte la palabra. Dale. Yo puse aquí unos pasos. El primer paso para lidiar con el miedo. ¿Cuál es el primer paso para que ese miedo se quite? Lo primero que debemos de hacer y lo primero que debemos de comprender, que el miedo no viene de Dios, entonces no lo voy a aceptar. Amén. ¿Ustedes creen que para mí al principio pararme a predicar en un altar fue fácil? No. Yo sentía maripositas en el estómago, a mí me daban ganas de orinar y ir al baño cada rato, me ponía fría, me ponía sudorosa, sí, porque es la palabra de Dios. Pero un día yo antes de venir al altar, yo me arrodillé y le dije, Señor, es que no soy yo, eres tú. Yo soy el vaso y tú eres el agua. Y el que quita la sed eres tú, no yo. Yo soy la que contengo el agua porque si no el agua se derrama. Pero aquí el que va a hablar eres tú. Y me entregué a él y confié que el que iba a hablar era él, no yo. Entonces Amén. ese miedo se empieza a ir cuando tú comprendes que el miedo no viene de Dios, ¿verdad? Amén. El segundo paso. Trata con esos miedos, enfréntalos, no le des la espalda, trata con esos miedos, ¿verdad? Y decirte a ti misma, yo no tengo el espíritu de miedo, yo tengo el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? No acepto este miedo, porque yo tengo el Espíritu Santo. Y el Señor a mí me ha dado espíritu de poder. Cuando yo realizo una obra, el poder del Espíritu Santo está en mí. Amén. ¿Sí? Yo no tengo por qué tener miedo. Amén. Espíritu de amor. ¿Por qué sirvo yo? ¿Sí? ¿Para qué sirvo yo? Amén. ¿Sirvo para Dios o sirvo para los hombres? ¿Sirvo por amor o sirvo para recibir algo a cambio? Aplausos, elogios. No, yo sirvo por amor, ¿verdad? Amén. Espíritu de amor, porque sé que Dios me amó primero y por eso Él me escogió a mí para servirle. Yo tengo la certeza y la convicción que Dios a mí me amó primero y fue Él el que me llamó y fue Él el que me escogió. Amén. Amén. Último, espíritu de dominio propio, una mente sana. Soy hija de Dios, soy redimida por la sangre de Jesucristo. Yo también hago parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Ya no me voy a dejar manejar por mis emociones. Mis emociones no me van a dominar a mí. Mis pensamientos humanos no me van a dominar a mí. ¿Sí? Ahora quien me domina a mí
es mi Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Tenía que tocar esos punticos, mi amor, porque los tenía anotados acá, por eso te pedí que me hicieras el favor y me dieras la palabra. Bueno, este dominio propio está muy clarito en la Biblia de Martica. ¿Le escucharon lo que dijo? Una disciplina. Es un dominio propio, ¿verdad? Disciplinar la mente. Disciplinar la mente, exactamente. Bueno, yo les iba a decir algo acá. Les voy a poner un ejemplo. ¿Saben por qué yo soy asesor comercial? Siendo un campesino que cuando yo empecé, lo que les digo, no sabía ni siquiera leer. Un campesino. Yo conozco a un señor y yo no sabía que él me estaba analizando, ¿verdad? Él me analizaba por allí, por acá, me veía yo qué hacía. Y un día él me llamó y me dijo, venga, Fernando, ¿usted quiere ser asesor comercial? ¿Quiere ser vendedor de la empresa? Yo lo miré, don Fernando, pues, si usted cree que yo soy capaz, yo lo hago. Eso tiene, cuando alguien te diga, Martica, ora, señora Ludín, ora, Maricel, ora, hágalo. Porque el que se lo está diciendo tiene la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento de que tú eres capaz de hacerlo. Tienes el llamado, sí. Entonces, Tienes el llamado. hay que hacerlo. Lo que yo le dije a ese señor, si usted cree que yo soy capaz, yo le hago. Yo no sentí miedo. Acá está diciendo que no debemos tener espíritu de cobardía, ¿verdad? Sí. Si alguien que es profesional en ese tema me está diciendo, hazlo, lánzate. El miedo siempre va a frenar. El miedo frena. Sí. Cuando nosotros estábamos muy jóvenes en la iglesia de la 35, nuestra líder llama a un hermano que iba más adelante de nosotros, estudiaban ya la palabra y todo eso, lo llamó y le dijo, Juan Carlos, ora por Colombia, bueno, ora por algo, por la salud, por Colombia, bueno, no sé, ora. Y el muchacho se paralizó. Digo, no, yo no. Y yo estaba al lado de él, Fernando, ora. Con el mismo convencimiento con que me habló ese señor, yo inmediatamente cogí el micrófono, me paré. Si ella me mandó es porque sabe que yo estoy capacitado. Amén. Y empecé a orar. Cuando terminó la oración, se nos acercó y le dijo a mi compañerito, te perdiste la bendición. Era para ti, pero te la dejaste arrebatar. Cuando yo te mande algo, es porque yo sé que estás capacitado. ¿Qué pasó? Me dio miedo. Espíritu de cobardía, ¿verdad? Sí. No, si el que la persona que nos está enseñando nos manda a hacer algo, es porque él sabe que ya estamos capacitados de hacerlo. Y vas a recibir una bendición de parte de Dios. Es Dios quien te está diciendo, ven, sírveme. Quizás habrán personas que nunca van a ser elocuentes o se van a llenar de miedo. Ya está identificado. ¿Por quién lo identifica? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Entonces, él dice acá, nos dice muy claro que no nos ha dado espíritu de cobardía. Si te mandan a orar, ora. Si ves a alguien enfermo, ya estamos, ¿cuántos años llevamos estudiando la palabra del Señor? Ore. Ya usted está capacitado para hacerlo. Cuando mi papá se complicó después del accidente, que él se complicó ya para morirse, estábamos muy nuevos en la iglesia, yo llamé al pastor, pastor, mi papá está así, y él me dice, Fernando, ¿usted es capaz de hacer la oración de fe? Claro que sí, pastor. Bueno, ora por tu papá, hágale la oración de fe. Me dio las pautas y yo inmediatamente fui. Al otro día falleció mi papá. Se fue con el Señor. Donde él hubiera dicho, ay, no, yo no puedo. Ay, no, tengo miedo. De pronto yo vaya a decir algo que no es. Se muere mi suegro y se va sin el Señor. Así es. Se pierde la salvación, se pierde esa alma. ¿Sí? Si hay un enfermo y te mandan a buscar, vaya, ore por ese enfermo. Si Dios te dijo, llévale la palabra a alguien, vaya, llévesela. ¿Sí? Ay, no, yo no le voy a decir, ay, qué pena. No, te estás negando a Dios. Amén. ¿Qué más tienes? Solamente Dios nos dio un espíritu de valentía y aplicado también en la vida. Amén. Mira, hay un trabajo así, yo no me someto, yo no quiero, no soy capaz, creo que no voy a servir. Se bloquea. Hay que enfrentarnos. Amén, amén, amén. Ese pastor se le va la bendición por eso,
porque pronto hay un puesto, un trabajo o algo. Yo hablaba con alguien Que hoy ayuda en de la vida y a Dios también en ese ámbito. ¿No? Yo hablaba con alguien hoy, esta tarde, alguien que me escribió, yo le decía, me hablaba sobre lo que Maggie está diciendo. Yo le decía, mira, yo era la persona más tímida, miedosa, era como encerrada en sí misma. Estábamos en un grupo, yo con la única persona que no era tímida y hablaba era con mi hermano cuando estábamos en reunión. Pero yo con otras personas yo era tímida, yo era encerrada en sí, no me atrevía a hablar, ¿sí? Pero cuando llegaba a un empleo y me decían, ¿usted sabe hacer eso? No, yo no lo sé hacer, pero si usted me enseña, yo aprendo y yo hago. Enfrentaba mis miedos, porque si no lo hacía, me perdía la oportunidad. Y el miedo bloquea, ¿sí? Por eso es que Dios dice, no les he dado espíritu de cobardía. Nosotros no tenemos espíritu de miedo, tenemos el Espíritu Santo. Y aquí anoté esto que dice, Dios quiere que cada uno de nosotros acepte su poder, su amor y su serenidad, porque Amén. es dominio propio. Amén. Ser serenos, tener una mente sana, tener fe, ¿verdad? Amén. Tener Amén. fe, tener confianza en Dios. Y la manera como nosotros podemos superar este miedo es teniendo confianza en Dios. Es creyendo que Dios me ama y es creyendo que Dios me escogió y me llamó. Amén. 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 ¿Se acuerdan de la palabra de Gedeón que le dijo cuando Gedeón temblando de miedo por los enemigos y llegó el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente? Yo imagino que Gedeón dijo, ¿y dónde está que no lo veo? ¿Y dónde Estaba está que no buscando. lo veo? Buscándolo. Y el ángel le dijo, tú Gedeón, tú fuiste escogido, varón esforzado y valiente, ¿sí? Amén, Así nos ve amén. Dios. Nosotros podemos estar temblando y Dios nos está viendo como esforzados y valientes. Amén. Solo que tenemos que confiar en el Señor. Amén. El otro- Entonces, espíritu de poder, ¿verdad? Lo que está diciendo mi esposa. Sí. Ustedes saben por qué le dijeron esas palabras a Gedeón. ¿Qué hacía diferente Gedeón para que le hubieran dicho esas palabras a él? Porque a pesar de que con miedo él era el único que salía medio a mover arroz, el trigo ahí, Esconderlo. sí, para que no lo cogieran los enemigos y se lo llevaran. Daba un paso adelante, ¿verdad? Con miedo, asustado como vuela, pero se lanzaba. Iba y escondía la ropa que no se los robaban. Sí. Le destruían los cultivos, todo eso. Algo especial tenemos cada uno de nosotros. Y Dios lo sabe, porque Dios Amén. lo ha puesto en nosotros. Amén. Ya nosotros estamos capacitados para hacer las cosas. Dice que nos dio también un espíritu de poder, ¿verdad? No de cobardía, no de poder. O sea que sí podemos. Amén. Yo quiero que lo dejemos hasta ahí. ¿Qué hora es? Vamos a dejarlo hasta ahí, continuamos. Continuamos. Sí, mi amor. Y no nos queda eso así como muy enredado. Pero si vamos por decir, Bueno, vamos por el 8, pues. Sigamos. Amén. Sigamos el 8, ¿verdad? Sí. Acá viene algo muy lindo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, Amén. no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a analizar un poquito desde el 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ni de mí, preso suyo. ¿Preso de quién? Preso De Cristo, ¿verdad? Preso, no de Timoteo, no, preso de Cristo. Hablaba de él que estaba preso por causa de Cristo. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así como yo estoy padeciendo acá, también tú vas a padecer. Pero no te sientas mal, no te aflijas, ¿verdad? No te avergüences. Amén. Hoy de pronto en nosotros acá en Colombia,
tenemos todavía la bendición, el privilegio de tener libertad religiosa, ¿verdad? Pero hay hermanos en Cristo en otros países donde son radicales, que son perseguidos. Esta semana han matado a muchos, otros los han quemado, otros los tienen en cárceles, bueno, en fin. Nosotros, gracias a Dios, tenemos todavía esa libertad, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué nos puede pasar a nosotros más que todo a los creyentes, por así decirlo, a los que están empezando? Allá lo llevé yo hoy esta palabra. Cuando él dice, no te avergüences, ¿sí? Esto le puede pasar a los creyentes principiantes o a aquellos que todavía no se han definido a entregarle verdaderamente su vida a Cristo. ¿Qué puede llegar a pasar? Se pueden llegar a avergonzar de ser cristianos. Entonces van a vivir una vida cristiana a la secreta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay una película que a la secreta? Bueno, van a llegar a vivir una vida cristiana a la secreta. O sea, cuando estoy en la iglesia soy cristiano, pero me da vergüenza que mis familiares inconversos sepan que yo soy cristiano. Me da vergüenza que mis compañeros de trabajo o de estudio o mis amistades o los vecinos del barrio sepan que yo soy cristiano. Entonces, cuando estoy en la iglesia soy cristiano, pero cuando estoy con ellos trato de encajar con ellos allí, porque me da vergüenza de que sepan que yo soy cristiano, ¿verdad? Me da miedo, espíritu de cobardía. Me da miedo seguir a Cristo de la manera como Él me está pidiendo que lo siga, por miedo a que me rechazan después. Me van a rechazar después, se van a burlar de mí. Mira la fanática, mira la de la falda larga, mira ya ahora eres aleluya, te lavaron el cerebro, ¿sí? Sí. Entonces ahí le estaba diciendo a él, a Timoteo, no te avergüences si te llegan a poner preso como me tienen preso a mí. No niegues a Cristo. Amén. Hoy no nos ponen preso a nosotros, pero nos rechazan, nos desprecian, se burlan de nosotros por causa de Cristo, ¿verdad? No nos debemos de avergonzar. No nos debemos de avergonzar, no debemos negar a Cristo. Yo soy cristiana 100% de pura cepa. Amén. En donde quiera que yo esté. Amén. Y si nadie me ama por ser cristiana, pues que no me amen. Y si me van a rechazar por ser de Cristo, pues que me rechacen por ser de Cristo. Amén. Amén. Entonces, a menudo puede sucedernos esto. Y por encajar, negamos a Cristo, nos avergonzamos de Cristo. Y no es una crítica. Cuando yo empecé mi vida cristiana con mi esposo, la iglesia quedaba en el centro. Nosotros en la semana trabajábamos toda esa área del centro porque ahí estaban los almacenes. Y ahí mismo estaba la iglesia. Entonces nosotros íbamos los domingos a culto y los almacenes abiertos. Y entonces cuando íbamos pasando por los almacenes yo llevaba la Biblia. Pero del lado donde iba de los almacenes yo me metía la Biblia del otro lado. Yo me metía la Biblia del otro lado bajo el brazo para que no me la vieran. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando yo ahí? Me sentía avergonzada de Cristo, ¿verdad? Estaba viviendo una vida cristiana a la secreta. ¿Sí? Amén. Los domingos en la iglesia cristiana, pero oculta. ¿Sí? Entonces nos puede llegar a pasar eso. Amén. Sí, no podemos negar a Cristo. Hoy ya no me interesa. Ya yo vivo para Cristo y como dice el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, acá el apóstol Pablo le va a dar un apoyo muy fuerte para que Timoteo, valga la redundancia, se apoye, ¿sí? Se anime. Se anime. Sí. Mira, Timoteo, del que tú estás predicando, te voy a decir quién es ese. Amén. Porque lo que decía mi esposa, ¿verdad? Cuando uno empieza es tímido y no quieren que la gente se dé cuenta, bueno, muchas cosas, ¿verdad? O pasa esto, mi amor. ¿Por qué? Porque la persona no tiene un conocimiento, pero cuando ya va adquiriendo conocimiento, ya ese no lo detiene nadie. Amén. Entonces, acá el apóstol Pablo le va a dar unas pautas a Timoteo para que se fortalezca y se dé cuenta a quién es el que le sirve. ¿Qué ibas a decir para yo leerlo? Iba a decir sobre otro que puede pasar. Estás en un grupo de amigos que son cristianos, pero están en una mega iglesia y te preguntan a ti, ¿y tú a qué iglesia asistes? No, yo asisto a iglesia primitiva. Iglesia primitiva, ¿y eso dónde queda?
Que nadie la conoce. Esa es una iglesia de garaje, esa es una iglesia pequeñita, y ellos en una mega iglesia donde todo es grande, lujoso, bonito. ¿Sí? No, mejor yo no digo que soy de iglesia primitiva, yo mejor me quedo callado la boca. ¿Sí? Amén. Yo mejor no digo que voy allá, ¿verdad? Entonces Amén. pasa eso, a muchos creyentes les pasa eso, ¿verdad? Que por no estar en una mega iglesia se quedan callados, les da pena decir en qué iglesia están. Mi iglesia es pequeña, mi iglesia no es una mega iglesia, pero yo ahí he visto el poder del Espíritu Santo que me está transformando, ¿verdad? Amén. Y ahí yo no estoy negando a Cristo ni me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Amén. No menosprecio el lugar donde Dios me llevó, donde Dios me está haciendo la obra maravillosa y perfecta. Amén. en mi Gloria vida, a Dios. ¿verdad? Amén. Entonces quería agregar también sobre eso, porque también nos puede pasar que nos podemos avergonzar del sitio donde nos estamos congregando, y eso sería también negar a Cristo. ¿Eso lo da qué? El espíritu de... La carne. Ahí hay una persona de estas está actuando en la carne, ¿verdad? ¿Y qué fue el primer consejo que Pablo le dio a él? ¿De quién somos apóstoles? De Cristo. De Cristo. O sea, en la conchinchina debajo de la tierra donde estemos, ¿verdad? Sí. En un arenero. Nosotros hemos ido a iglesias donde es un arenero que no tiene ni siquiera un ventilador. Nada. Pero usted los ve allá llenos de gozo, Piso de felices, y no niegan su congregación, ¿verdad? Piso de tierra. Porque están siguiendo a Cristo. Cristo. Nosotros no seguimos congregación, nosotros seguimos a Cristo Amén. Jesús. Amén. Y a su palabra. Amén. Bueno, entonces lo que les decía, ¿verdad? Acá va a haber algo poderoso que nos va a levantar el ánimo. Dice, de ese Cristo, venía hablándole de Cristo, ¿verdad? Versículo 9, quien nos salvó. Amén. En ese que debemos de tener puesto nuestro enfoque. Que Él nos haya regalado la salvación, ¿es digno de que nosotros hablemos de Él o no? Sí. ¿Qué es salvarnos? En acá pues lógicamente está hablando de la salvación eterna, de que vamos a estar con el Padre Celestial, ¿verdad? Amén. Vamos a la parte física, una parte física. Nos sacó Sí, del pecado, de la inmunda donde estábamos. donde estábamos, ¿verdad? Pero vamos a una parte, algo físico, ¿sí? A alguien que nos salve de una tragedia. Sí. ¿Cuántas veces hay personas que se han caído de un edificio, ¿verdad? Quedan ahí tapadas, y si no hay otra persona que la saque, no se puede No se salir. salvan, no se salvan. Si alguien viene y se rasga sus uñas, ¿verdad? Lo saca de ahí, ¿qué sentirá esa persona por el que hizo eso? Agradecimientos. Un agradecimiento, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le está diciendo acá el apóstol Pablo. Necesito que estés firme. Te voy a presentar al que tú predicas para que te quede bien claro. Dice, Y no te avergüences de él. y no te avergüences, quien nos salvó. Ya por acá yo no tengo por qué avergonzarme de Cristo Jesús, Sí, ¿verdad? estoy preso por él y estoy Por él. gozoso porque estoy preso por Cristo. No me avergüenzo de él. Quien nos salvó, ¿te salvó Cristo o la congregación? Cristo. Cristo, ¿verdad? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. En Cristo Jesús. No por lo bueno que nosotros seamos, ni por nuestras obras nos Amén. llamó Él, no. Amén. Fue por su gracia. Sí. Amén. Sí. Quien nos llamó fue Dios. Por el Nosotros, propósito de Él, sí. ¿verdad? Él nos llamó fue porque Él tiene un propósito con nosotros. Dice así, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Será que hay algo por qué yo avergonzarme de hablar de Él? Si Él es mi Salvador, ¿cuándo me salvó Cristo a mí? No, y tengamos en cuenta una cosa, porque podemos cometer el error de decir, no, cuando yo estaba buscando a Dios, no, yo estuve buscando a Dios. No, nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros, Amén. Dios nos trajo a Él, Dios nos llamó, Dios nos escuchó. Lo está diciendo aquí,
quien nos salvó y nos llamó. Quien nos llamó fue Dios, quien nos salvó fue Dios. Amén. Porque en el mundo estábamos, allá en el mundo estábamos, en delitos y pecados. Estábamos en ceguera espiritual donde no veíamos a Dios para nada. Amén. En medio de lo que estábamos viviendo, del pecado, del sufrimiento por causa del pecado, Dios nos rescató, nos llamó y nos trajo a Él. Amén. Así lo hizo conmigo. Yo no puedo decir que fui yo, porque si no hubiera sido por Él, allá estuviera, si acaso existiera, si Amén. acaso, ¿sí? Entonces, el que nos convenció a nosotros de venir fue el Señor. Amén. El que nos convenció, el que me convenció a mí y soy lo que soy hoy, es el Señor, no yo, ¿sí? Y hablaba Fernando de que nos predestinó. Vamos a verlo en Efesios 1, 4, 5. Perdón, sí, Efesios 1, 4, 5. Predestinado, ¿dónde está? Efesios 1, 4, 5, 11. Vamos a leer el versículo 4, el 5 y el versículo 11. Para que vean que Dios nos escogió a nosotros antes de los tiempos. Todavía no existíamos y ya Dios nos tenía en sus planes. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo amén? Sayito. Pero la palabra referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a su ojos. Amén. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Lo hizo por su voluntad, no por nuestras obras, no porque nosotros lo merecíamos, Amén. no porque nosotros lo buscamos, fue Él. Amén. Tú estás aquí porque Él te amó primero, desde antes que tú existieras, ya este era el plan de Él, Amén. que tú fueras suyo, que tú fueras de Cristo, que tú fueras salvo, que tú tuvieras la vida eterna, que Él te perdonara a ti y me perdonara a mí. Sigue, continúa ahí. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una gran herencia de parte de Dios. Oiga eso. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Amén. Ahora, Sanito, léete Efesios 2, versículo del 4 al 9, por favor. Del 4 al 9. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo. Oiga eso. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Wow. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Aleluya. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Amén. Tiempo atrás. Gloria a Dios. ¿Cuál es ese tiempo atrás? Cuando ni siquiera existía el mundo, cuando todavía todo el mundo estaba en desorden, pero ya nosotros estábamos en el pensamiento, en la voluntad de Dios de salvarnos y de darnos la vida eterna. ¿Y cuándo se dio eso a cabo? Por eso el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, le dice,
Dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuándo se dio a cabo este plan de Dios? Cuando Cristo vino a morir en una cruz para darnos la salvación, para darnos el perdón Amén. de nuestros pecados. ¿Cuándo nosotros lo sabemos? Cuando venimos, leemos la Biblia y el Espíritu Santo nos los revela. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se nos ha revelado el amor de Dios. Se nos ha revelado que Dios nos perdonó. No por obras nos ama, no por obras nos salva, nos ama y nos salva porque ese fue Amén. su deseo. Gloria fue a su Dios. voluntad. Amén. Amén. Ya tenemos muy claro, ¿verdad? Dice, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién es el que nos salva? Jesucristo. Dios a través de Cristo, Por ¿verdad? la voluntad de Dios. No nos podemos ir sin Cristo, Amén. sin recibir a Cristo, no. Amén. Porque Cristo dice, el cual quitó la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. Digamos, la muerte espiritual, ¿verdad? El apartarnos de Dios, ¿sí? Si nosotros no tenemos a Cristo, no estamos recibiendo a Dios. Amén. Entonces, acá Timoteo le habló de aquel al que debe predicar, ¿verdad? No te avergüences, porque te lo voy a presentar. Mira, el que tú predicas es este. Primero, te salvó, ¿verdad? Te llamó. Por voluntad propia. Y allá arribita dice que te salvó nuevamente, ¿verdad? Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué más dice? Y la inmortalidad por el Evangelio. Tenemos que leer el Evangelio, estudiar la palabra para poder recibir esa inmortalidad, porque los del mundo no la saben, y como no la saben, ellos no van a resucitar. Amén. Si se mueren sin conocer el Evangelio, no van a resucitar a la vida eterna con Cristo. Esto Amén. lo sabemos nosotros y por eso vamos a resucitar y viviremos eternamente con Cristo, porque ya a nosotros se nos fue revelado Cristo Amén. Jesús. Amén. El plan de la salvación de Dios. Entonces, por el Evangelio. Hemos visto muchas personas muy lastimadas que llegan a las congregaciones, ¿verdad? Y de una lo que empiezan es a acusarlo. A señalar, sí. ¿Qué pasa con una persona que la acusan y la señalan? O sea, que un día no se les haga raro, ¿verdad? Que algún día llegue una persona, una muchacha que no conoce el Evangelio, quién sabe de dónde vendrá, aparezca con una faldita cortica, con unos chores corticos, viene y se sienta ahí. ¿La vamos a despreciar por eso? ¿Qué vamos a hacer con ella? Le vamos a presentar El Evangelio de Cristo. a nuestro Rey, ¿verdad? A decirle, mira, Cristo te salvó. Cristo dio su sangre por ti. Vamos a enseñarle, ¿verdad? ¿Y ella qué va a empezar a hacer? A ser transformada. Va a empezar la transformación, ¿verdad? Amén. Porque dice que es por el Evangelio. Amén. O sea, por escuchar el Evangelio, por escuchar la palabra de Dios, es que una persona de esas puede ser transformada. Amén. No hay otra Amén. cosa, ¿verdad? Amén. ¿Cómo éramos nosotros? Pecadores. Yo era borrachín. Pecadores. Pecadores, ¿verdad? Pecadores. Pero a través del Evangelio, cuando vienen y me presentan a Jesús y me dicen que Cristo, Murió por mis pecados. cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso tiene que ir a mi corazón, ¿o no? Sí. Y esas palabras, ¿dónde las encuentro yo? En la Biblia. En el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que predicarle a las personas con amor, con misericordia, ¿verdad? Que sea entendible lo que estamos hablando. Sí. Que sea entendible. Sí. Y el versículo 11, vamos a leer el 11 nada más ya. Del cual yo fui constituido, ¿de cuál? Del Evangelio, ¿verdad? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí está hablando Pablo de su obra, ¿verdad? De su llamado. Yo prediqué el Evangelio. Dios. Amén. Sí. Del llamado que él tenía.
¿Quieres aportar algo del 11 o No, ¿Tienen Pablo lo que preguntas? estaba era como reconfirmando el llamado, quién se lo había hecho y para qué lo había llamado. ¿Para qué? Para predicarle esta buena nueva, este evangelio de salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el pueblo judío, no somos Israel. Entonces nosotros somos los gentiles. Dios le dio ese ministerio a Pablo de ir a predicar a Roma. Romanos eran gentiles. Entonces él estaba ahí confirmando nuevamente Amén. el llamado lo había hecho Dios. Amén. Y cuál era su llamado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados, dudas, preguntas, aportes, ¿qué nos van a dar hoy? ¿Qué les habló la palabra del Señor hoy? Sayista, ¿qué le hablas? Dilo. A mí, la palabra hoy en el versículo 1, cuando dice, yo Pablo, venido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, Jesús escribió esta carta. O sea, yo digo que no solamente, o sea, que debemos hoy apropiarnos de que no solamente fue Pablo el único que ha sido llamado. Amén. O sea, que todos fuimos escogidos por la voluntad de Dios. Y que cuando él dice que para que nos contemos a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante Jesús, es que le contemos a los que están, o sea, a los que están en el mundo sobre esa promesa que él nos hizo, que por medio de su Hijo vamos a ser salvos. Amén, amén. También cuando que nos pide, cuando él dice que en mis oraciones me acordaba, como recordar también de que debemos orar unos por los otros, de que, o sea, yo lo veo así, ustedes decían que ustedes lo llevan de la parte de como padres espirituales, o sea, Sí. yo lo tomo que es también como un recordatorio a que todos estamos llamados a orar unos por los otros. Amén, amén. Amén. Por la familia, por el congreso, por el amigo. Sí. Y lo de que Dios nos ha dado el espíritu de dominio y de poder, de que nos ha dado Espíritu de cobardía. miedo, o sea, a diario vivimos, o sea, en el diario vivir se nos presentan circunstancias que nos van a hacer tener miedo, o sea, no solamente de pronto de predicar la palabra, sino de situaciones que vivimos, y es ahí como donde debemos de acordar o de atesorar la palabra. Amén. Lo importante que es tener la palabra atesorada y recordar eso, de que Él no nos ha dado un espíritu o sea, no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de dominio y poder. Amén. Entonces, Amén. que cuando enfrentemos la situación, recordemos de que quién es que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es como Amén. la cosa, la enseñanza que me deja. Lo que atesoras Excelente. en tu De que corazón. lo que atesora eso, de hablar a los demás de la promesa que Dios nos hizo a través de la muerte de su Hijo. Amén. De orar por nosotros, de que independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, recordar que Él nos dio fue un espíritu de dominio propio. Amén. Es como lo que atesoro. Amén. Gloria a Amén. Dios, Espectacular. gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Es bueno cuando venimos a la iglesia, estudiamos la palabra. Extraño mucho a Nancy porque ella es una de las que dice que le gusta los viernes porque el estudio de la Biblia le ha enseñado muchas cosas a ella. ¿Cómo está tu mamá? Hoy no me gusta mejor de todo, pero estamos hablando. Ok, ahí estamos Las orando. pastillas. Nos hace mucha falta, le extrañamos. ¿Quién más desea en esta noche de pronto aportar algo a la enseñanza como lo hizo Saidí? Nos gusta escucharlas, no les dé pena, mira lo que dice hoy la palabra, que a veces nos quedamos callados por pena de hablar, ay, me da pena que de pronto vaya a decir algo que no es. No, hay que dejar eso porque en la medida en que tú te expresas de lo espiritual, Dios te fluye más el Espíritu Santo en ti. Amén. Así sea que te equivoques. Fernando una vez dijo que era Moisés y no era Moisés sino Josué. Entonces, no se preocupen por eso. Decía un pastor No se preocupen por eso. que cuando él empezó las primeras prédicas, las preparaba, entonces un día, y Abraham cuando abrió el mar muerto.
Abraham. Sí, no. Entonces, eso lo hace crecer a uno, Hay que ¿verdad? vencer eso, hay que vencerlo. Hay que vencerlo, no somos perfectos, pero yo creo que aquí hoy les habló a todos, algo les habló la palabra. Amén. Elida, Anhelar amor por Cristo, autodisciplina y ayudar constantemente en lo que Amén. Amén. para tener la palabra de Dios siempre. Amén. Gloria a Dios. amén. O sea, Ese le habló avivamiento, sobre sí. el poder, amor y dominio propio. Avivar Amén. ese don, avivar el Espíritu Santo. Avivar el Espíritu. ¿Quién más desea aportar? Ahí vi a Leani escribiendo. A ver, Leani, ¿qué te habló la palabra en esta noche? En Gálatas 2:11, no sé, consistió conmigo la frase de no temas por ser joven. Aunque hablaba un poco sobre el área espiritual de ser joven, también lo consideré una parte temporal. El hecho de ser joven hace que sientas miedo en todas esas áreas de rechazo, De burla. y de que por esa misma razón pierde el avivamiento de Dios y la Sí. opción que Él tiene para él. Sí. Entonces deja en segundo plano ese propósito que Él ya tiene para ti y pones en primer plano el que dirán. El opuesto. Ese como lo que más mencionó de él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, Sí, ma. lo que dice Leani, el que dirán, entonces dejo apagar el avivamiento, el don que Dios me ha dado, ¿verdad? Por ese temor al rechazo, a la burla. Gloria a Dios. ¿Quién más, Martita? Bueno, a mí me recordó que Él me salvó, que me llamó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que recuerde avivar ese don que Él me dio. Hay propósito en mí, que he sido su elegida. Gloria a Dios. Debo recordar que no tengo espíritu de miedo, sino de valentía. De poder. Amén. Es como una palabra de fortaleza. Amén. Sí. Sí, de levantarnos, ¿verdad? Si en algún momento le servimos a Dios con esa pasión, con ese amor y en este momento estamos apagados, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, vuelve a avivar ese don de tu Santo Espíritu en mí, vuelve a darme esa pasión con que te servía, vuelve a darme ese gozo, ¿sí? A mí me pasó, yo les cuento que a mí me pasó y siempre que estoy tratando de avivar. ¿Por qué? Porque en el diario vivir, en las pruebas, en las situaciones que afrontamos, puede llegar un poco el apagamiento, puede llegar un poco el desánimo, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que estar constantemente en la palabra. Escudriñando la palabra. Mire, a mí no hay nada que me fortalezca más que estudiar la Biblia. No hay nada que me haga Amén. cambiar el pensamiento que leer la palabra. Por eso para mí es tan importante venir a los servicios, porque no solamente se están nutriendo ustedes, yo también me estoy nutriendo, me estoy fortaleciendo, la palabra me está vivificando nuevamente, ¿sí? Amén. Porque lo de Dios no se queda estancado ahí. Si tú acá hablas del avivamiento, el avivamiento es como un fuego, ¿verdad? Un fuego, una llama ardiendo. Y esa llama, para que no se apague, ¿qué tienes tú que hacer? Si es un fogón de leña, pongámosle el ejemplo, esos listones se van acabando. Hay que ir metiéndoles nuevo, ¿verdad? Nuevo, para que no se apaguen y estar pendiente que el fogón no se me apague, ¿sí? Y quitar las brasas que ya estas brasas no me sirven, ya están apagadas y meter nuevo. Esa es la vida cristiana. No crean que solamente les pasa a ustedes, a nosotros nos pasa. Esta semana hemos tenido 2 semanas, ¿sí? Donde, Dios mío, Señor, ayúdanos, fortalécenos, ¿sí? Porque cuando Amén. una cosa es otra, la salud, ¿sí? Pero venir aquí y estudiar Amén. la palabra, eso es grande, eso es maravilloso. Cari, ¿tú querías decir algo? No, que recordaba, yo había leído ya Timoteo, no obstante, siempre es bueno la guía. Claro, claro que sí. El día de hoy comprendí más lo que quiere decir en sí Timoteo, ¿no? Sí. Es una carta que no la comprendía y sobre todo atesorar en el corazón eso, que dice que no
nos ha dado un espíritu de miedo. Amén. Lo digo por mí, que a veces yo le tengo miedo a los sueños, que tengo de los que Porque tienes el don de sueños. y digo, wow, o sea, me causa fortaleza, digamos, a mi corazón le da tranquilidad. Amén. Y Amén. sobre todo, tener la vista en Cristo. Amén. Esa es la oración diaria, ¿no? Decirle como que ayúdame a no apartarme de ti, a ser fiel a ti, Amén. porque tú eres fiel real. Porque en el mundo se trae mucho Claro que sí. en cuanto al trabajo, pues ni se diga, y qué bonito es saber que nuestro Padre Celestial está para acompañarnos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre, nunca lo dudes. Nunca lo dudes, porque va a venir la duda. El enemigo te va a mandar la duda a la mente, ¿verdad? Se lo mandó a Cristo, que se deja para nosotros, ¿verdad? Pero tener siempre ahí presente. Dios dice que Él nunca se aparta de mí. Siempre está ahí. Maya, ¿deseaba compartirnos algo? No. Mire, Marcela. Bueno, yo siento que la palabra habló sobre la generación en mis hijos. Por ejemplo, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, los niños, o sea, no sé cómo que los hallaban. Ya, y empecé a hablar con ellos, y ya hasta mi niña, que tiene sus 4 años, yo para la iglesia. Ay, también. Entonces, Se va avivando, ¿verdad? sí, exactamente. Entonces, me siento muy agradecida porque con Dios y con el Espíritu Santo de que me ha dado esa fortaleza de estar con ellos, ahí, y que deseo que eso siga en el Amén. Amén. ¿Te imaginas lo que decía la palabra ahí, verdad? ¿Te imaginas cuando tus nietos hablan, mi abuelita fue la que la emperó? La pobre Marcela ya de abuelita, ya la van a poner de abuela. O que ella por lo menos, ella se visualiza trayendo a sus hijos aquí, Claro. creciendo a sus hijos en el Evangelio, y ver ya a sus hijos, un hombre y una mujer, formar un hogar, Wow. y que ellos levanten también sus familias y a En sus Cristo. hijos en el Evangelio. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es algo maravilloso. Entonces, fíjate que hoy a cada uno la palabra le habló algo, les dejó un mensaje, ¿verdad? Amén. Lidia, ¿tú querías decir algo? ¿No? Ok. Bueno, Mira, mis amados, yo quiero que se lleven este versículo guardado en sus corazones. El versículo 8, donde él pensó el consejo, ¿verdad? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro no nos Señor. avergoncemos de Cristo por nada del mundo. Ya hoy nos lo describieron otra vez, ¿verdad? Nos dijo cosas muy hermosas de quién es Jesús, ¿sí? De quién es, qué hizo y qué está haciendo por nosotros. Amén. Amén. Y ante todo saber con la certeza de que Él nos regaló la salvación. Amén. 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 Que vamos a estar al lado de nuestro Padre Celestial porque Cristo fue usado para esto, ¿verdad? Amén. Amén. Y hizo la obra perfecta, nuestro Salvador. Decía Amén. Cari algo hoy. Yo leí el libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo. Incluso hubo cosas que no entendía y hoy las entendí. Qué bueno es la guía. Amén. Amén. ¿Sí? Qué bueno es la guía. ¿Sí? No menospreciar la guía. La guía, porque el que verdaderamente es padre y ama a sus hijos, quiere que sus hijos les vaya bien, estén bien. Amén. Y si acaso sean mejor que los padres, ¿verdad? Entonces, nunca menospreciar la guía, porque uno como padre espiritual se siente orgulloso, Amén. Amén. se siente lleno, se siente pleno ver el crecimiento de ustedes, Amén. ver la Gloria a transformación Dios. que Dios está haciendo en ustedes, ver como hoy comentábamos antes de empezar el servicio, que yo le dije a Elida, te voy a decir una cosita, oíste, pero no te me vayas A crecer. a crecer. Elida, ¿cómo te tiene el Espíritu Santo de bonita? Sí, Y yo, estaba- "Pastor, sí. Porque Elida cuando llegó aquí, con muchos conflictos en su vida física, en la salud, Agotada. en su vida espiritual, agotada, su familia. Y hoy ella está viendo todo lo que Dios está haciendo en ella, en su vida, en sus hijas, en su esposo. ¿Que es un proceso? Sí, es un proceso.
No estoy diciendo que Yair es perfecta, que su esposo ya llegó aquí convertido, que sus hijas, no, está viéndose el proceso de Dios. Amén. Gloria a Dios. Igual decía Karina, también ella opinó y dijo, ¿y cómo llegué yo? ¿Y cómo llegué yo? Entonces, ese es el gozo que nos da a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y era ese gozo que sentía Pablo de ver a Timoteo. Y ojalá aquí nunca pase lo que nos pasó a nosotros en una iglesia, que los pastores querían ser pastocéntricos y no querían que nadie allí se desarrollara en los dones ni nada. Yo le decía a los pastores, hagamos Timoteo. Nosotros éramos copastores y ellos pastores. Y yo veía personas ahí que tenían llamados, que tenían dones. Yo les decía, hagamos Timoteo, ¿sí? Porque es bueno hacerlo Timoteo, lo que decía Sayo, ¿sí? Un Timoteo no solamente sirve en la iglesia, puede servir fuera de la iglesia. Pablo estaba en Roma, pero Timoteo fue a Efesio, Timoteo estuvo estuvo en prácticamente todas las iglesias. Mientras Pablo estaba preso, Timoteo estaba sirviéndole al Señor. Amén. Por Amén. eso es necesario que nosotros como padres espirituales o como ministros del Señor los animemos a ustedes, anímense a vivir el don que Dios les ha dado. Úsenlo, ¿sí? Bueno, Gloria vamos a orar a Dios. y esta Amén. noche Karina tiene ese privilegio de cerrar la oración, el estudio bíblico con la oración. No va a decir orar, yo no sé orar. Santo y poderoso. Amén. Gloria a ti, Padre Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Así, Señor. Bendice la Padre Santo, llenará toda su boca, Padre Santo. Fluye la oración bella. Dios te amamos. Es tu Señor. Amén, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Rey soberano, Padre Santo. Amén. Amén, Padre Gracias, Santo. Padre. Te Gracias, damos Señor. por todos estos remanentes, por Gloria a ti, también Padre el Santo. remanente que nos están en este momento en nuestra página de Facebook. Que el Señor les bendiga en esta noche. Gloria a Y ti, como dice Señor. la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová me hace Gloria a dormir ti, confiado. Que Amén, tengan una Padre. bendecida noche en paz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Mañana ayuno a las 8 de la mañana y el domingo el culto de familia a las 8 de la mañana. Gracias, Dios les Padre. bendiga grandemente. Amén.